Hola, hola, sean muy bienvenidos a esta nueva clase con el profe Ledesma. Vamos a comenzar la clase de hoy. El propósito de esto es repasar los temas que ustedes ya vieron, pero para que queden al 100%. ¿Ok? Entonces los temas que vamos a ver el día de hoy son los siguientes. Vamos a ver 3 temas en la clase de hoy o en el repaso de hoy. ¿Ok? Estos 3 temas son, déjenme pongo el puntero para que sea más fácil para ustedes ir siguiéndome. Entonces, el primer tema es hallar la medida de un ángulo en un triángulo con un lado extendido. ¿Ok? Vamos a cambiar mi pantalla hacia este lado, ¿ok? Hola, hola, aquí voy a estar con ustedes, ¿ok? Entonces aquí voy a estar arribita. Entonces, el primer tema es hallar la medida de un ángulo en un triángulo con un lado extendido, ¿ok? Es este tipo de problema. El segundo es hallar la medida de un ángulo dados triángulos con lados extendidos, que es como la figura de aquí. Y el último tema que vamos a ver es hallar la medida de un ángulo en un triángulo que comparte un lado con otro triángulo, que es este tipo de problemas. Entonces, si ustedes están tratando de resolver un problema y se ve como el primero, como el segundo o como el tercero, están en el lugar correcto. Entonces, comenzamos. Vamos a ver, el primer tema es hallar la medida de un ángulo en un triángulo con un lado extendido. Lo que nos van a pedir aquí es encontrar el valor de x, que sería este que está aquí, ¿ok? Nosotros tenemos que ir buscando y encontrando lados o ángulos, mejor dicho, tenemos que ir encontrando ángulos para después ir encontrando nuestra x o nuestra solución. Entonces veremos, así se los van a presentar el problema, encontrar el valor de x, y déjenme me cambio un poquito hacia acá, ¿ok? Aquí sigo con ustedes. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero es, vamos a ver los ángulos o la información que nos dan. En este caso, tenemos nuestra X, tenemos un lado de nuestro triángulo que es de 98 grados, y afuera, o de una parte extendida, tenemos un ángulo de 140 aquí afuera, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que conocer nosotros, o ya saber de antemano, es que vamos a formar un ángulo o ángulos suplementarios. ¿Cuáles eran estos ángulos? Los que formaban un ángulo de 180 grados. Entonces, ese sería el ángulo que se estaría formando todo esto de 180 grados. Ese es el ángulo que vamos a buscar. Y esta sería la fórmula para encontrar el ángulo que nos falta. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? 180, que es la suma de los ángulos suplementarios, menos 140, que es el ángulo que ya conocemos, daría un total de 40. Entonces, esos 40 son los grados de nuestro ángulo interior. ¿Ok? Entonces, ya sabemos lo primero. Lo segundo que tenemos que saber es que la suma de todos los ángulos internos que hay en nuestro triángulo sería de 180 grados. Entonces, si se fijan, ya tenemos un ángulo, otro ángulo por acá, solamente nos falta el tercer ángulo. Y así de fácil lo podemos calcular, que es la suma de todos los ángulos. Sumamos x, el 40 y el 98, la suma me tiene que dar 180, ¿ok? Entonces, lo que sigue es despejar nuestra x. Como ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿qué es despejar? Es dejar solita nuestra x. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, pasamos el 40 hacia el otro lado de la igualdad con la operación contraria, menos 40. Discúlpenme, el 98 con la operación contraria, menos 98. Entonces, hacemos esta operación, 180 menos 40 menos 98, me estaría dando 42. ¿Y qué es ese 42? La respuesta que nos están, la respuesta a la pregunta que nos están haciendo, de hallar el valor de x. La respuesta de esta x es 42 grados. Y así de sencillo terminamos este problema. No se preocupen, tal vez un poco rapidito, pero vamos a ver otro problema más como ejemplo y les voy a dejar un tercero para que ustedes practiquen, ¿ok? Entonces, vamos al segundo ejemplo. Igualito.
Nos piden encontrar la X, es lo primero. Y tenemos un lado extendido que forma un ángulo de 126. Que es lo primero que tenemos que saber, que un ángulo suplementario se está formando por aquí, es este de aquí, y ese ángulo suplementario va a ser de 180 grados, ¿ok? Entonces, ese es el ángulo que vamos a formar, y esta sería la fórmula para encontrarlo. Entonces, 180, que es de mi ángulo suplementario, menos 126, que es el ángulo que está aquí afuera, nos daría 54 grados. ¿Qué es nuestro 54? El ángulo interior que está aquí, ¿ok? Vamos a recordar cuál era nuestro segundo paso. Saber que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180. Aunque esté de un lado, del otro, aunque lo vean más flaquito, más amplio, va a ser 180. Entonces podemos sumar la X más el 54 más el 69 me va a dar 180, ¿ok? Que es lo que tenemos aquí. ¿Qué hacemos? Despejamos. De estar sumando pasa restando, de estar sumando pasa restando nuevamente, ¿ok? Hacemos esa operación y voilà. Tenemos la respuesta de este problema. ¿Cuánto vale nuestra X? 57 grados. Así es sencillo. Es como ustedes sacan bien la respuesta. Ahora, este es un ejemplo problema. Lo que les voy a pedir es que le pongan pausa al video, ¿ok? Y congelen la imagen y traten de resolverlo, ¿ok? Solamente voy a pasar las respuestas, pero esto es para que ustedes puedan practicar un poquito, ¿ok? Rétense a ustedes mismos. Entonces, qué bueno que lo pausaron y esta es la respuesta, ¿ok? Vámonos rapidito a la siguiente explicación de este nuevo tema, ¿ok? Entonces, este tema es el de hallar la medida de un ángulo, dados triángulos con los lados extendidos, disculpen. ¿Qué tenemos aquí? Si nos ponen esta imagen y nos ponen a encontrar una X que está por acá, yo sé que al principio vamos a estar bien perdidos. No se preocupen, es completamente normal y van a ver que paso a paso, vamos a poder resolver este tipo de problemas. ¿Ok? Este es un poquito más complicado, pero nada fuera del otro mundo. ¿Ok? Entonces, así les van a presentar el problema. Déjenme, me hago un poquito más para abajo, no hay problema. Y ese es el problema que les van a presentar. ¿Cómo ustedes lo van a resolver hasta llegar a este lado? De la siguiente manera. Vamos a ver. Lo primero es que los ángulos opuestos al vértice son congruentes, ¿ok? Vamos primero a observar la información que nos da el problema. Vemos que tenemos un triángulo, tenemos un 55 por acá, un vértice, otro ángulo que desconocemos, otro ángulo que desconocemos, y hasta acá está lo que tenemos que encontrar. Entonces, lo primero es ver que tenemos que los ángulos opuestos al vértice son congruentes. Entonces, ¿cuál sería este lado congruente o opuesto al vértice? Bueno, aquí tenemos un lado o un ángulo. Ese es el vértice, su opuesto al vértice, es decir, este ángulo que está aquí sería igual, sería igualito. ¿Okay? Entonces, el 55 grados va a ser igual a mi ángulo opuesto, que es el que tenemos aquí. ¿Ok? Ya vamos avanzando. Como ven, ya tenemos dos lados de este triángulo. ¿Cómo calculamos el tercero? Como ya lo vimos anteriormente. La suma de todos los ángulos internos daría 180 en todos los casos. Entonces, hacemos esa operacióncita. ¿Ok? ¿Qué tenemos? 55 que está aquí, 54 por acá, más el otro ángulo interno, me va a dar la totalidad de 180. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Como si se tratara de X, este ángulo interno, vamos a despejar todo. ¿Qué significa nuevamente despejar todo? Significa dejarlo solito y mover todo hacia el otro lado con la operación contraria. Está sumando, pasa restando. Está sumando, pasa restando. ¿Ok? Así es sencillo. Hacemos la operación y ¿qué nos queda? Que nuestro ángulo interno que tenemos por aquí da 71. ¿Ok? Sencillito.
Por último, para ya encontrar nuestra X, ¿qué creen? ¿Qué volvemos a formar por aquí? Volvemos a formar otro ángulo suplementario. ¿Cuál es este ángulo suplementario? El que forma 180 grados. Entonces, esta es nuestra fórmula, 71 más X me va a dar 180. Igual, volvemos a despejar la X. Si está sumando, pasa restando. Hacemos la operación y ¿qué creen? Ya encontramos nuestra respuesta. ¿Cuál sería nuestra X? 109 grados. Esa sería nuestra respuesta. Yo sé que estuvo un poquito más tardado de llegar, pero son pasos repetitivos. Opuestos al vértice es lo mismo. La suma de los ángulos internos son 180 y un ángulo suplementario son 180. ¿Okay? Si conocen esos tres postulados o esos tres datos, van a poder resolver este tipo de problemas. ¿Ok? Igual, yo sé que tal vez voy un poquito rápido, pero no se me preocupen. Tenemos, ok, entonces continuamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Lo mismo. Tenemos que encontrar la X que tenemos hasta acá. Yo sé que viendo solo el problema, nos podríamos pensar que es un poquito complicado llegar hasta acá. Pero no se preocupen, vamos a irnos pasito a pasito, pasito a pasito, hasta llegar hacia esta X. ¿Qué es lo primero que tenemos que encontrar? Bueno, vamos a ir encontrando los ángulos que tengamos disponibles. En este caso, el primero es uno que se obtiene al ver la sumatoria o del ángulo suplementario, que son 180 grados. ¿Ok? ¿Cuál sería la fórmula para ese grado, para ese ángulo? Serían 116, ¿ok? Más el ángulo suplementario que es este, sería 180. ¿Qué tenemos que hacer aquí nuevamente? Vamos a despejar el ángulo suplementario. ¿Qué hacemos? Pasamos todo lo demás al lado contrario con la operación contraria. ¿Ok? Aquí hacemos la resta y ya tenemos que nuestro ángulo suplementario serían 64. Entonces lo ponemos aquí. ¿Ok? Lo segundo que tenemos que hacer es ver que se forma un triángulo grande. ¿Ok? Entonces, en lugar de complicarnos la vida y estar trabajando con dos triángulos, vamos a ahorrarnos el trabajo y vamos a identificar un triángulo más grande que el que tenemos aquí. Ok, entonces de este triángulo que se formó, ustedes lo pueden ver aquí, vamos a sumar estos dos ángulos que tenemos aquí, el 36 y el 41, y nos van a dar 77. ¿Cómo hicimos eso? Sencillito. En lugar de trabajar con dos triángulos, vamos a trabajar con el triángulo más grande que se forma, y estos dos ángulos que tenemos juntos, los sumamos. 36 más 41 me van a dar 77. Ok, entonces ya vamos llegando un poquito más a la X. Lo segundo, nuevamente llegamos a que la suma de los ángulos internos de un triángulo van a ser 180. ¿Cuáles son esos ángulos? Este sería 1, este sería 2 y este sería el tercero. ¿Ok? Ese es el que tenemos que encontrar por lo pronto. ¿Cómo lo hacemos? Con esta formulita. Un ángulo más el otro van a dar 180. ¿Ok? ¿Qué sigue? Lo mismo, vamos a despejar el ángulo interno mandando todo hacia el otro lado con la operación contraria. Si está sumando, pasa restando. Si está sumando, pasa restando. ¿Ok? Hacemos la operación y ya encontramos el ángulo interno, este que está aquí adentro. Entonces, ya casi llegamos a nuestra X. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, como en el problema anterior, sabemos que los ángulos opuestos al vértice van a ser congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Iguales, para hacerlo más sencillo. ¿Ok? Entonces, el ángulo, este ángulo mide 39, el ángulo opuesto al vértice va a ser lo mismo. Por lo tanto, X va a ser igual a 39. ¿Ok? Entonces, ya llegamos a nuestra respuesta. ¿Qué tuvimos que hacer aquí? Yo sé, un poquito más largo. Primero encontramos el ángulo de aquí y luego identificamos un triángulo más grande cuyo ángulo total era 77
y luego encontramos el ángulo restante, viendo que la sumatoria de los ángulos internos es de 180 grados, ¿ok? Y ya por último, sabemos que los ángulos opuestos al vértice son congruentes o iguales. Por eso sabemos que nuestra X vale 39, ¿ok? Vámonos a nuestro tercer ejemplo que ya saben. Este es el problemita que les dejo a ustedes, ¿ok? Entonces, pónganle pausa ahora, ¿ok? Muy bien, si no le pausaron les explico, tienen que pausarla para que ustedes lo puedan resolver y se reten a ustedes mismos. Ya que le pusieron pausa, 1, 2, 3, ahora sí yo les pongo la respuesta para que ustedes vean si lo hicieron bien. ¿Ok? Ahí llegaría ustedes a la respuesta, protégenlo con su respuesta y estoy seguro que la van a tener bien. Entonces, ya que vimos ese tema, vámonos al último tema, ¿ok? Ese es el que está un poquito más largo de todos, pero igual lo van a poder hacer sin ningún problema. Este tema se llama hallar la medida de un ángulo en un triángulo que comparte un lado con otro triángulo. Si lo pueden ver aquí, tenemos un triángulo de este lado y otro triángulo de este lado y tenemos que llegar hasta la X que tenemos por acá. Vamos a ver, entonces esto les va a aparecer en su problema, ¿ok? Y ustedes con solamente esa información tienen que llegar hasta acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como ya lo hemos hecho antes. Un paso, otro paso, encontramos otro ángulo y ese ángulo nos lleva a la X, ¿ok? Entonces, comencemos. Ok, aquí vamos a aprender algo nuevo, ¿ok? ¿Qué es eso nuevo? Es que si tenemos un triángulo isósceles, es el que comparte dos lados iguales y una base, ¿ok? Los ángulos de las bases van a ser igualitos, ¿ok? Leemos. Utilizando el teorema del triángulo isósceles para marcar los ángulos congruentes de las bases. Quiere decir que las bases van a ser iguales, los ángulos. Si este es 32, el de acá va a ser 32, ¿ok? Solamente en los triángulos isósceles. ¿Cuáles son estos? Los que los dos lados sean igualitos y tengan ya la base desigual, ¿ok? Si dos lados son iguales, podemos hablar de un triángulo isósceles. ¿Qué particularidad tiene este triángulo? Que los ángulos de la base van a ser iguales, ¿ok? Y así obtenemos el primer ángulo, 32. Segundo paso, creo que ya se van a imaginar a estas alturas que sigue. Tenemos dos ángulos internos. Nos falta un tercero. ¿Cómo lo hacemos? Yo sé que están pensando en que la suma de los ángulos internos es 180. Entonces, si buscamos ese ángulo, esta sería la fórmula 32 más 32 más el ángulo interno son 180. ¿Qué hacemos? Despejamos ángulo interno. Esto lo pasamos para el otro lado. ¿Qué nos queda? 180 menos 32 menos 32. Entonces lo hacemos, nos queda 116. ¿Cuánto va a medir este ángulo? 116. ¿Cómo lo obtuvimos? Bueno, sabiendo que la suma interna de los ángulos es 180, despejamos, restamos y así obtenemos este angulito aquí. ¿Ok? ¿Qué seguirá? Lo mismo que en los problemas anteriores, ¿ok? Un ángulo suplementario. ¿Cuál sería este? Este que tenemos por aquí, ¿ok? Entonces, ¿cuánto es la suma de ese ángulo suplementario? 180, ¿ok? Entonces lo buscamos. 116 más el ángulo que tenemos aquí deberían de dar 180. Vamos a despejar y luego restamos, ¿ok? Entonces nos da 64. Ya lo encontramos por aquí. ¿Cómo lo encontramos? Sabiendo que un ángulo suplementario va a ser de 180, ¿ok? Entonces lo despejamos, hacemos la resta y tenemos nuestra respuesta de aquí. Vamos a nuestro paso número 4, ¿ok? Nuestro paso 4 es como el primero, ¿ok? Si tenemos un triángulo isósceles, esto es que un triángulo tenga los mismos lados y luego la base, quiere decir que los ángulos de su base
van a ser igualitos, ¿ok? Como en este caso, 32 y 32. ¿Qué quiere decir? Que este 64 va a ser igualito de este otro lado, ¿ok? ¿Qué es lo último que nos falta? ¿Qué se imaginan? Si tenemos dos ángulos, ¿ok? Nos falta un tercero. ¿Cuál es la sumatoria de esos ángulos internos? Serían 180, ¿ok? Entonces 64 más 64 más nuestra X que tenemos aquí serían 180. ¿Qué nos falta por hacer? Lo que ya conocen. Hacer un despeje. ¿Qué es el despeje? Dejar a nuestra X solita. 64 pasa restando, 64 pasa restando, nos quedaría así. Hacemos la resta y, ¿qué creen? Llegamos a nuestra solución por fin. Yo sé que tomó varios pasos, igual habrá más pasos que en los problemas anteriores, pero practicando, haciéndolo paso por paso, siempre van a llegar a la respuesta, que en este caso fueron 52 grados para esta X, ¿ok? Por si les quedó alguna duda, no se me preocupen. Tenemos otro problema que podemos practicar, ¿ok? Ya saben, el tercero es para ustedes, para que se reten a ustedes mismos y corroboren que estamos entendiendo el tema, ¿ok? Aquí, igual, tenemos dos triángulos isósceles porque miden iguales dos lados y la base. Otro triángulo isósceles igual, dos lados y la base. Y hasta acá está nuestra X, ¿ok? Entonces, por ahí tenemos problemas para llegar hasta allá. Entonces, vamos a comenzar para encontrarlo más rápido, ¿ok? Entonces, lo primero, tenemos un triángulo isósceles. ¿Qué recordamos de ese triángulo isósceles? Que los ángulos de su base, aquí tenemos la base, van a ser iguales. Por lo tanto, este ángulo que está por aquí, ¿cuánto va a valer? 72, exactamente. ¿Ok? Ya tenemos dos lados de nuestro triángulo. ¿Cómo sacamos el tercer ángulo? Ya se lo imaginan, la suma de los ángulos internos es de 180. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la formulita? Esta 72 más 72 más el ángulo interno son 180. ¿Qué nos queda por hacer? Despejamos, ¿ok? 180 menos 72 menos 72 nos daría 36, que va por aquí. Ahora, este es un paso nuevo, ¿ok? Que no lo hemos visto en los temas anteriores. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué se representará este cuadrito? ¿Ok? Si es un triángulo, ¿de qué está hablando? Bueno, este cuadrito representa a un ángulo recto. Como recordarán, un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Por lo tanto, la suma de este ángulo y de este ángulo, ¿cuánto sería? 90 grados, ¿ok? Porque aquí se forma un ángulo recto. Entonces, buscamos este ángulo de aquí. ¿Cuál sería? Lo obtenemos así. 36 más el ángulo complementario, ¿ok? Porque va a dar 90, sería igual a 90. Despejamos primero y restamos y ya tenemos que este ángulo, que era el complementario, nos daría 54, ¿ok? Entonces viene la parte buena. Ya sigue encontrar este ángulo y este ángulo, ¿ok? ¿Qué es lo que vimos? Vimos que en el triángulo la sumatoria de estos ángulos internos daría 180. ¿Okay? Otra particularidad que tenemos es que es un triángulo isósceles. ¿Qué quería decir esto? Que los ángulos de la base van a ser iguales. Entonces, si aquí vale X, acá también valdría X. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría la sumatoria de esos ángulos? Quedaría X más 54 igual a 180. ¿Ok? Entonces, unimos estas dos X. El 54 lo pasamos para el otro lado. ¿Ok? Si está sumando, pasa dividiendo. Y luego, aquí, si está sumando, pasa restando, discúlpenme. Restamos y nos da 126. ¿Qué nos queda? Un 2 que nos está estorbando. Este 2, como lo pueden ver, está multiplicando a la X. ¿Qué será lo contrario de multiplicar? Dividir, exactamente. Entonces, 126
entre 2 nos daría 63. Perfecto. Entonces, así de fácil, llegamos a nuestra X, a nuestra respuesta que tanto estábamos buscando, ¿ok? Entonces ya vimos 2 problemitas de cada uno de nuestros temas y tuvimos un tercer problemita para que ustedes practiquen. Y aquí no será la excepción, ¿ok? Ya saben, en un ratito más les voy a poner las preguntas, las respuestas, pero quiero que le pongan pausa. ¿Ok? Ya le pusieron, ya que ya regresaron de la pausa y aquí ya lo hicieron, aquí están las respuestas para ustedes, ¿ok? Esto sería lo primero, el 64, que llegamos hasta aquí. Se pueden poner pausa para que lo analicen, ¿ok? Pausa, ¿ok? Ya. Y después continuamos, encontramos el otro, ¿ok? Y esa sería la respuesta a este tercer problemita que ustedes debieron de haber hecho, ¿ok? Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme en esta clase. Espero que hayan aprendido muchísimo o que hayan aprendido un poquito más de cómo llegaron, ¿ok? Los espero en la próxima clase virtual con muchas ganas de aprender una calculadora. Y bueno, sería todo por mi parte. Excelente día y muchas gracias. Hasta luego. Bye bye.